Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de crecimientos patológicos y vamos a intentar hacer un especial foco en lo que es la displasia, que es un tema que por ahí queda un poco inconcluso o que por ahí no lo terminan de entender. Para ello, vamos a recordar primero lo que es un crecimiento normal. Nosotros podemos decir que existe un crecimiento normal cuando nosotros necesitamos que se proliferen células y el organismo nos da una respuesta con la diferenciación y proliferación de las mismas. ¿En qué caso va a suceder? En el caso de que necesitemos sustituir células que se han perdido por desgaste o enfermedad, teniendo en cuenta también que hay tejidos como la piel que constantemente está en pérdida y proliferación celular, así como hay otros que ante la pérdida de una célula requieren la proliferación de una nueva que la pueda sustituir. El crecimiento patológico va a ser aquel que escape a esta regla, a este protocolo de necesidad y de respuesta, de oferta y de demanda. Puede ser un crecimiento patológico cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo va a hacer referencia a la cantidad, al número de células que aparecen, en tanto que cualitativo hace referencia a la cualidad de esas células. En el caso de los cuantitativos, nosotros encontramos, por ejemplo, la agenesia. La agenesia es la falta del desarrollo completo de un órgano desde su esbozo embrionario. Es decir, no existe el órgano y jamás existió. En cambio, la aplasia, que es similar, hace referencia a la ausencia de un órgano, pero porque hubo un fracaso en su desarrollo embrionario. Sí existió el esbozo de dicho órgano y sí tenía su estructura rudimentaria, su tejido conectivo, pero sin embargo no puede desarrollarse y no se forma. Otro término es la hipoplasia. En este caso, hay un desarrollo incompleto de un órgano por menor cantidad del número de células. Y atrofia hace referencia a que un órgano se ha logrado formar completamente, pero disminuye en su tamaño. Estos son en disminución del órgano. En cambio, de aumento del tamaño del órgano puede darse por hipertrofia o por hiperplasia, y muchas veces estas pueden coexistir. La hipertrofia se va a dar por el aumento del tamaño, del volumen de las células. En cambio, la hiperplasia se da por aumento de la cantidad del número de células. Los mecanismos por los que estos crecimientos se dan son diferentes y ante distintas situaciones. Hay situaciones en las que incluso podemos tener hipertrofia e hiperplasia al mismo tiempo, como es por ejemplo en el caso del músculo liso del útero durante la gestación. Con respecto a los crecimientos cualitativos, encontramos entre ellos la metaplasia, que es la transformación de un tejido maduro en otro tejido también maduro y de la misma especie, la displasia, que es la alteración de la citoarquitectura de un tejido, que es donde vamos a hacer foco, la distrofia, que es un trastorno del crecimiento y la nutrición de un tejido, los coristomas, que son tejidos que se desarrollan de manera normal, pero en lugares errados, es decir, en lugares donde no se deberían haber desarrollado, ya que el tejido ese no existe ahí. Como ser, por ejemplo, que en el intestino o en el estómago aparezca sustancia pancreática, que está bien desarrollada, es un tejido normal, pero en un lugar equivocado. El amartoma, en cambio, va a ser la disposición anormal de los tejidos, pero en un área en la que sí deberían desarrollarse. Por ejemplo, que aparezca un islote de cartílago, pero que esté desorganizado. Entonces, hipertrofia aumenta el órgano porque aumenta el volumen de la célula. En cambio, la hiperplasia aumenta la cantidad de las células. En la atrofia, en cambio, hay una disminución del volumen de un órgano que había adquirido previamente el desarrollo porque hay una reducción ya sea del volumen o del número de las células que lo componen. Y en el caso de la metaplasia, dijimos que un tejido se transforma en otro tejido de la misma especie. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se transforma este tejido? Se transforma porque se encuentra en un entorno adverso, es decir, requiere adaptarse para poder subsistir. Cuando las células son sometidas a un grado de estrés que no pueden compensar, sucede la metaplasia.
Un caso típico es la metaplasia de Barrett que se da en el esófago. Se da cuando un paciente presenta una gastritis con un reflujo esófago-gástrico que lo somete al epitelio del esófago a un grado de estrés que no puede tolerar. ¿Por qué? Porque el estómago, que tiene su epitelio cilíndrico, puede tolerar este entorno del pH ácido. ¿Por qué? Porque está hecho para eso, lo sostiene toda la vida al pH ácido y tiene otros mecanismos de defensa además, como el mucus. En cambio, el esófago no. Pero si al esófago lo sometemos al mismo pH que al estómago, se va a lastimar. Para no lastimarse, hace este mecanismo de defensa, de adaptación, que consiste en reemplazar su epitelio plano estratificado por epitelio cilíndrico, que dijimos que se va a parecer al epitelio gástrico o incluso al intestinal. Y acá podemos ver el epitelio normal plano del esófago y cómo evoluciona el esófago de Barrett, que es un ejemplo muy característico de esta metaplasia que se da de forma adaptativa. Y aquí vemos el epitelio cilíndrico que se ha formado. Acá se puede ver claramente dónde termina el epitelio estratificado y dónde empieza a aparecer el epitelio cilíndrico. Con respecto a la displasia, que dijimos que es el término en el que vamos a hacer foco hoy, a modo sencillo decimos que es la alteración de la citoarquitectura del tejido. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una pérdida de la uniformidad de las células individuales, de su orientación, de la estructura que tienen, y que eso produce que el tejido se vea desorganizado. ¿Por qué? Porque si las células no son uniformes, el tejido está raro, podríamos decir. Nos damos cuenta que la estructura no es normal. Las células displásicas muestran un marcado pleomorfismo y muchas veces también alteraciones de los núcleos, que pueden estar hipercromáticos, demasiado grandes con respecto al tamaño de la célula, o pueden ser de distintos tamaños entre sí, o pueden ser de distintas formas entre sí. Todas esas características tienen nombres que son los que constituyen los criterios de malignidad. Entonces, si decimos que presenta una pigmentación excesiva, le llamamos hipercromasia. Si decimos que presenta un aumento del tamaño del núcleo, se llama macrocariosis. La anisocariosis va a ser la desigualdad del tamaño de los núcleos entre sí. Por ejemplo, este es muy grande, este ocupa casi toda la célula, pero este y este son más chiquitos. Le vamos a llamar poiquilocariosis a la desigualdad de la forma de los núcleos entre sí. Es decir, este es ovalado, este es irregular, este parece un pulpito, este es más una forma con varias esquinas. También podemos encontrar alteraciones a nivel de los nucleolos, a nivel de las mitosis, a nivel del citoplasma, es decir, algunas células van a presentar citoplasma más escaso o más abundantes que las demás. Pueden presentar vacuolización, depósito de sustancias y en general un cambio muy característico que vamos a encontrar, que es bastante sencillo de identificar, es la alteración de la relación núcleo-citoplasma. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las células normales, vamos a ver que presentan un núcleo y un citoplasma en relación más o menos de 1:4. Y cuando están alteradas, vemos que esta relación cambia y pasa a ser 1:1 o 2:1. ¿Por qué? Porque el núcleo está ocupando la totalidad de la célula o casi la totalidad de la célula. Y eso es bastante sencillo de identificar a grandes rasgos. Otro cambio dijimos que van a ser las figuras mitóticas, que pasan a ser más abundantes de lo habitual y que aparecen con mitosis que no solo son en grandes cantidades, sino que son en localizaciones anómalas del epitelio. En todas las capas empieza a proliferar las células, incluso en las capas superficiales, que no es lo habitual. Y esto es lo que va a generar que exista esta anarquía de la arquitectura de un tejido. Por ejemplo, también puede suceder que se pierda la maduración habitual de las células. Y es importante que sepamos que estos cambios displásicos pueden afectar todo el espesor del epitelio. Cuando afecten todo el espesor de un epitelio, la lesión se va a llamar carcinoma in situ. Carcinoma in situ es una lesión que se produce por un crecimiento patológico desorganizado, pero que no es invasivo. Por lo tanto, no se considera una neoplasia. Sí podemos llamarle lesión precursora de cáncer. ¿Bien? Es decir, que es una lesión
que tiene el riesgo potencial puede o no en algún momento evolucionar, transformarse o asociarse a una neoplasia. Sin embargo, y recalco porque es importante, la displasia no es sinónimo de cáncer, ni siquiera aún cuando llegue a afectar todo el espesor del epitelio. Y acá cabe hablar de otro término importante, que es el de grado de diferenciación. Nosotros podemos decir que el grado de diferenciación nos muestra la similitud de la forma y de la función de una célula alterada con la célula de la que procede. ¿Bien? Sé que en este caso estamos hablando de displasia y la displasia no es neoplasia, pero acá podemos utilizar este concepto común. Entonces, nosotros hablamos de grado de diferenciación cuando queremos decir si una célula se parece o no al tejido que le da origen. ¿Bien? Si nosotros decimos que una célula está bien diferenciada, quiere decir que se parece al tejido del que nació. Si está mal diferenciada, no se parece. O sea, acá nos vamos a preguntar, ¿se parece a la célula de origen? ¿Sí o no? Por ejemplo, si las glándulas parecen glándulas, están bien diferenciadas. Si las glándulas parecen zanahorias o un perro salchicha, ya no están bien diferenciadas. Y ahí vamos a utilizar el término mal diferenciado, indiferenciado o anaplasia, cuando sea el extremo de la desdiferenciación. Y esto, ¿por qué lo repetimos? Porque por ahí surgen muchas confusiones al momento de decir si está bien o mal diferenciado, qué significa para el paciente. Entonces, vamos a decir que bien diferenciado es bueno para el paciente. ¿Por qué? Porque es de buen pronóstico. Que sea de buen pronóstico quiere decir que el curso no va a ser tan agresivo. En cambio, cuando digamos que está mal diferenciado, va a ser de mal pronóstico, de peor pronóstico para el paciente que si estuviese bien diferenciado. Siguiendo acá con el curso del esófago de Barrett, decíamos que primero se produce una metaplasia intestinal. Ahora, sobre esta metaplasia, que era un cambio adaptativo irreversible ante un entorno adverso, puede suceder que ocurra una displasia, que sobre este epitelio metaplásico asiente la displasia. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo el epitelio cilíndrico que se había formado empieza a aparecer acá desorganizado. ¿Y cómo lo vemos desorganizado? Porque a grandes rasgos vemos que las glándulas tienen distintas formas, que las células son de distintos tamaños, que hay una gran proliferación de células en algunos sectores. Otro ejemplo que es frecuente de mencionar, que es muy práctico de entender, es la displasia del epitelio cervical. En este caso, nosotros estamos viendo un epitelio cervical normal, con las células como deberían verse. Y miren qué clara, qué evidente que es la diferencia cuando hablamos del epitelio displásico. Claro que aquí es una displasia importante, ¿bien? En mucha cantidad para que se pueda ver la diferencia. Pero uno es bastante sencillo por ahí de ver a qué nos estamos refiriendo aquí. Y ahora veamos más de cerca. Primero que nada, y vuelvo acá a la aclaración del carcinoma in situ. Acá estamos hablando de una lesión que llegó a ocupar la totalidad del epitelio, ¿bien? Se extiende, pero no sobrepasa la membrana basal. Por lo tanto, le decimos carcinoma in situ. Y acá podemos ver en algunas glándulas que aparecen los dos tipos de epitelio del cervix, uno al lado del otro. Y vemos que aparecen glándulas normales, vemos que aparecen algunas otras que están alteradas, pero que lo importante es que no sobrepasan esta membrana de acá. Por eso le llamamos carcinoma in situ, es decir, in situ que está en su lugar, que no ha infiltrado. Entre los criterios de malignidad que vamos a encontrar, si aumentamos el zoom, son las atipías de los núcleos que aparecen de núcleos de distintos tamaños, de distintas formas, con una coloración más intensa. Incluso vemos que el citoplasma aparece con una mayor basofilia. Como hay muchos cambios que nosotros podemos ver que en esta otra imagen aparece una mitosis atípica. Recordemos que la mitosis atípica se da también cuando la localización es anómala. Y una característica acá es que las células empiezan a proliferar en todo el epitelio, cuando no debería ser así. Aquí podemos ver un epitelio estratificado, que, bueno, también presenta atipías,
Y acá lo que podemos ver mucho es que hay muchas capas que se parecen a la capa basal, pero que tienen núcleos voluminosos, hipercromáticos, que hay un citoplasma, dijimos, más basófilo. Recuerden que el citoplasma suele ser un color rosa pálido, y acá es como un color lavanda, medio violáceo. Hay mitosis a varias alturas, hay una orientación de las células, una disposición alterada, y en general, entonces vamos a decir que la arquitectura no es normal. Por lo tanto, decimos que está alterada. Y la alteración de la citoarquitectura es una forma de decir displasia. Y por último, para que no se olviden, porque es recontra importante, displasia no es sinónimo de cáncer. Las displasias leves a moderadas que no afecten todo el espesor del epitelio pueden ser reversibles en muchos casos, especialmente si uno elimina o reduce la noxa, la causa que lo está produciendo. Y eso va a ser muy importante cuando se estudie el tema de cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque les voy tirando la data. Muchas veces aparece una displasia, pero que en un control a los 6 meses al año desaparece en el 80% de los casos. ¿Por qué? Porque el cuerpo logró eliminar la noxa, que en ese caso es el BPH, y con la resolución, al eliminar la noxa, ya no hay una agresión que inste a la formación de esta displasia. Por lo tanto, solucionando la causa, muchas veces puede ser reversible la displasia. Esto es todo lo que teníamos para decir sobre este tema. Espero que se haya comprendido. Si no, me